Hola, hoy el volcán que está activo en Latinoamérica es por los 5 años del estallido social en Chile, el periodo de manifestaciones promovidas principalmente por jóvenes que querían borrar el nefasto legado del dictador Augusto Pinochet en su país. Ellos, esos jóvenes, lograron poner presidente, pero hoy los cambios que querían están en veremos. Yo soy Ricardo González Duque y esto es Al pie de un volcán en Latam. Fue en octubre de 2019 que el alza en el pasaje del metro de Santiago de Chile se convirtió en el estallido social que cambió para siempre a la sociedad chilena y que contagió e influyó otras protestas como la del paro nacional en Colombia. El incremento en ese momento del pasaje del metro fue de 30 pesos, lo que causó inconformidad entre los más pobres, sobre todo estudiantes de secundaria, quienes usaban este transporte masivo a diario y quienes a manera de protesta se empezaron a colar en el servicio para no pagar. Evadir, no pagar. Otra forma de luchar, gritaban en las estaciones del metro los jóvenes evasores, como les empezaron a llamar los medios de comunicación chilenos. La protesta en Chile, que no paraba de crecer, recibió una brutal represión del entonces presidente Sebastián Piñera, pero eso solo consiguió alimentar aún más la manifestación. Ya no eran los 30 pesos, sino los 30 años. Esa era la consigna de los movimientos sociales que se sumaron a las protestas. Ese reclamo por los 30 años era por 30 años de neoliberalismo en la cuna de esa ideología política y económica que tuvo a Chile como laboratorio durante la dictadura de Pinochet. Fue más cerca del mediodía que las evasiones masivas se multiplicaron en distintas estaciones de la red metro y como en la mayoría había presencia policial, los enfrentamientos eran inevitables. Yo apoyo todo lo que están haciendo los estudiantes, todo, porque si aquí se hace una protesta pacífica, no se toma en cuenta. Y ahora yo digo a la gente tanto que alega, le suben los cigarros sueltos a 50, 100 pesos y los compran igual. La reducción del Estado a la mínima expresión que promulgaba el neoliberalismo y que aplicó Pinochet en los años 80 fue influenciada por los Chicago Boys, que era un grupo de economistas chilenos educados en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, que seguían las ideas del economista Milton Friedman, lo que llevó a la privatización extrema en Chile. Pero esa política terminó pasando cuenta de cobro 30 años después en un país con fuertes reclamos por las malas pensiones, por el difícil acceso a la salud y por la costosa educación, algo que se suponen son derechos pero que en la Chile que dejó Pinochet estaban convertidos en negocio. En ese contexto es que los manifestantes chilenos salieron a la calle y durante esos días de octubre de 2019 pedían, entre otras cosas, por una mejor educación. Lo hacían, por ejemplo, al ritmo del baile de los que sobran de los prisioneros, la legendaria banda chilena que le cantaba justamente a ese privilegio que se había convertido en Chile, el acceso a la universidad. Uno de esos manifestantes era Samuel Briceño, quien es hoy vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile, la histórica organización que agrupa a las federaciones estudiantiles de las universidades desde hace 40 años, justamente en tiempos de la dictadura. Samuel recordó aquí cómo estalló el estallido, y aquí sí que vale la redundancia porque lo que estalló fue la olla a presión de la próspera pero desigual sociedad chilena que venía acumulando energías con protestas desde hace varios años. Y bueno, todo parte, principalmente en Santiago, parte unos días antes del 18 de octubre, que es el día que se masifica la movilización en Santiago. El 19 de octubre en las demás regiones y ciudades de Chile, parte por una movilización de estudiantes secundarias, eh, los cuales exigían que no se hiciera básicamente carne
un aumento de la tarifa en el transporte público de 30 pesos que estaba haciendo el gobierno de Sebastián Piñera. Esto porque manifestaban que el subir 30 pesos no solamente era algo que les afectaba como estudiantes, sino que afectaba a sus familias, afectaba al país, y eso fue creciendo. Partieron como protestas pequeñas, luego partió como evasión del metro, que es un sistema de transporte público que hay en Santiago de tren rápido, y eso se fue masificando con los días, luego también de una alta represión que vivieron por parte de las fuerzas policiales. Eso llevó a que se llevara a ampliar a una gran movilización nacional que estalla ya el 18 de octubre en Valparaíso, en Santiago y en algunas ciudades de Chile, y el 19 de octubre en todas las regiones. Yo me encontraba en Valparaíso el 19 de octubre, el día de la movilización que fue, estudiando en la universidad. Estaba en mi primer año de universidad, mi segundo semestre, y lo cual igual fue un momento igual extraño, en el sentido de que no se había visto mucha gente movilizándose hace tanto tiempo, y también la forma espontánea en la que se dio la movilización. Desde la movilización del 2001 en adelante, que 2001 hubo una movilización que se le llamó el mochilazo, de Mm. estudiantes también de la educación media, que salen a movilizarse por problemas que había en la educación media. Después, el 2006, que es la Revolución Pingüina en Chile. El 2011, una movilizaciones grandes por educación pública, gratuita y de calidad en la educación superior. Y el 2018 también vimos algunas movilizaciones grandes en torno a conflictividad, sobre todo en materias de género en las universidades del país, con tomas, con movilización y eso. Y luego el 2019 hubo. Entonces se arrastraba una olla a presión que estalló. Cuando se habla de Chile se piensa en un país que es fuera de lo común en Latinoamérica porque aparece con un IDH muy alto. Ese IDH es el Índice de Desarrollo Humano, que mide la esperanza de vida, la educación y el ingreso por persona de un país. Esos indicadores llevaron a que muchos defensores de la dictadura hayan hablado del milagro chileno, pero eso no lo fue tanto. Es por eso que le pregunté a Samuel por qué en 2019 salieron a protestar a pesar de esos buenos números chilenos, y aquí con su respuesta vuelve a aparecer la receta fracasada del neoliberalismo. Resultados macroeconómicos favorables, pero rajados en pobreza y en desigualdad. Este último un indicador en el que Chile también aparece por encima del promedio latinoamericano. Aquí sí para mal. Que hay algo que va a pasar en este país, y que es que hubo crecimiento económico, hubo desarrollo para algunos. Y yo creo que ahí es donde está el problema, ahí es donde estuvo el problema. Chile es uno de los países, además, sí, mayores índices de desarrollo macroeconómico, pero con un nivel de desigualdad muy importante y muy complejo, porque en Chile el 75% de las personas ganan menos de 750.000 pesos chilenos, y el sueldo mínimo en Chile son 500.000. Entonces, la mayor cantidad de personas se concentran con sus sueldos fijos en un porcentaje de ingresos el cual es medianamente bajo, por no decir bajo. Entonces, claro, nos podemos ver en mejores condiciones, pero tenemos un sistema de educación sumamente privatizado, tenemos un sistema de salud el cual también es mixto y es diferente a otros países, en el cual es complejo el acceso, un sistema público en el que está la mayoría de las personas que tiene listas de espera de 5 años para enfermedades complejas, donde no hay especialistas fuera de Santiago, donde si uno tiene cáncer no hay oncólogos que especialistas para poder atenderte, o si hay uno, o si hay uno. Entonces, esas son las cosas que finalmente se ven como insatisfacciones, y generan estas movilizaciones a pesar de estos índices macroeconómicos. Y que yo creo que también es un problema muy de esta intención de querer llegar a un desarrollo occidental, bajo las cifras de macroeconomía de lo que determina el Banco Mundial, de lo que determina el Banco Interamericano para el Desarrollo, donde que no necesariamente son mejores las condiciones materiales de las personas, sino que son mejores condiciones para la empresa, mejores condiciones para la inversión extranjera, pero que no se condicen con la realidad en la cual están viviendo las personas el día a día, las personas
Y además de eso también hay algo importante que igual ha crecido durante los últimos años y es de que en Chile la mayoría de las personas no tiene trabajos formales. Alrededor del 50 o 57% del mercado laboral en Chile, y que es una tónica también en Latinoamérica, es informal. Según cálculos aproximados, el estallido social en Chile dejó más de 30 muertos, 3.000 heridos, muchos de ellos jóvenes que perdieron sus ojos, y casi 9.000 personas detenidas por participar en las protestas. La represión no solo aumentó la agitación en Chile, sino que hundió aún más la popularidad del entonces presidente Sebastián Piñera, que cerró el 2019 con apenas un 11% de respaldo. En nuestra conversación, Samuel cuenta que en medio de las protestas en las que participó en la ciudad de Valparaíso, vio de primera mano cómo fue esa represión y abuso de las fuerzas estatales de Chile, y asegura además que lamentablemente después de 5 años aún persiste la impunidad en la mayoría de los casos. Yo vi como represión, vi estar en la puerta de la Federación de Estudiantes de la universidad, con en la esquina un, alguien de la policía marítima con un rifle disparando. Y había que cerrar la puerta, y había que hacer que entrara la gente para que no les dispararan, ver que entraran personas a atenderse con un médico de urgencia, que ahí mismo se habilitó una sala. Entonces se vieron hartas cosas, como en ese sentido, vi cómo le pegaban a la gente, cómo le disparaban. Hubo toque de queda, lo cual igual fue bien, era una situación muy violenta, que también recordaba a muchas personas que vivieron en la dictadura, las épocas más crudas y oscuras de lo que fue el periodo dictatorial. Hubieron asesinatos, hubieron lesiones oculares, hubieron detenciones ilegales, hubieron personas que denunciaron tortura. eh, Muchos quedaron impunes. Yo diría que la mayoría de los casos quedaron impunes. La mayoría de los casos también muchas veces terminan sin denunciar por miedo, sin denunciar por insatisfacción con el sistema judicial, porque se piensa que no va a pasar nada. O sea, vivimos en un país donde todavía hay más de 500 detenidos desaparecidos de la dictadura y están desaparecidos. Entonces, hay una desconfianza frente a la institución judicial, que eso también hace que muchas veces no hayan denuncias, y en las denuncias que han habido, en los procesos que se han llevado, están inconclusos y abiertos muchos. Todavía no está preso la persona que mató a un joven ecuatoriano en la puerta de un mall que ni siquiera se estaba movilizando. Está en la mitad del juicio, se podría decir, del alto mando de Carabineros. Ok. Acá la única responsabilidad, no han habido muchas responsabilidades judiciales, han habido más que nada algunas responsabilidades políticas que hubieron, como que en su momento se sacó al ministro del Interior, Germán Chadwick, por una acusación constitucional por no haber cumplido con sus labores, por las situaciones que ocurrieron, y se le sacó. Pero quizá ahí, desde el movimiento social, nosotros consideramos que había más que solamente responsabilidades administrativas y políticas, sino que también hay responsabilidades judiciales cuando en la calle mueren 20 personas, más de 20 personas, en situaciones súper extrañas, apareciendo personas que se creían que están desaparecidas, aparecían en incendios aparecieron en incendios de una fábrica, que es un caso conocido, la fábrica Kaiser, a personas que la atropellaron. Entonces, es todo bien complejo y hay un manto de impunidad. Para enfrentar la represión en Chile surgió casi que de forma espontánea un colectivo que se volvió icónico en toda Latinoamérica, La Primera Línea. Un nombre que hasta hoy sigue generando controversias y pasiones desenfrenadas allá en Chile y también aquí en Colombia. La Primera Línea, sin ser una organización jerárquica, estaba conformada por un grupo de manifestantes encapuchados que con cascos y escudos se enfrentaban a los carabineros, la policía chilena. Universitarios, pero también hinchas de equipos de fútbol y ciudadanos del común se enfrentaron a las fuerzas antidisturbios para proteger al resto de manifestantes en lo que Samuel Briceño denomina como un grupo de autodefensa que explica así. Lo veíamos como la única forma que teníamos de protección ante el único imperio de las armas que tienen los estados liberales, que es a través del Estado. Ellos tienen la mayor cantidad de armas y nosotros no teníamos nada con que defendernos cuando las protestas en su mayoría eran pacíficas, las que se reprimían y con las cuales se veían problemas. Ahora bien, respecto a elecciones, cómo se fue dando ese proceso,
y todo ello, sí ahora existe un sentimiento que marcan las encuestas y todo ello de que claro, hubieron episodios de violencia importantes que hicieron que muchas personas ahora vean a la movilización de esa época como que fue algo delictual, que había delincuencia, porque también hubieron fenómenos como los saqueos a grandes empresas, destrucción de en algunos lados mobiliario público, pero a mi entender, como igual lo veo, siempre también existe ese derecho a la defensa cuando te están atacando. Y al final igual fue parte de eso lo que era la primera línea y lo que simbolizaba la primera línea, esa defensa esa autodefensa de la movilización social que se fue en cierto punto con el tiempo, al bajar la masividad de la movilización, se vio como que solamente era eso y que eso fue todo el proceso de movilización, cuando había muchas cosas detrás, pasaron muchas otras cosas, hubieron procesos importantes de conversación, de discusión con muchas personas, de cómo pensar un mejor país, de cómo pensar otro país distinto. Samuel ya mencionaba aquí algunas de las encuestas y la idea de la pérdida de legitimidad de la protesta social en Chile. Y es que en la conmemoración de estos 5 años del estallido social empezó a circular una encuesta con resultados mixtos sobre la percepción ciudadana que hay frente a lo ocurrido en 2019. Medios tradicionales como La Tercera titularon, por ejemplo, abro comillas, solo el 6% cree que Chile hoy es un país mejor que antes del estallido social. Pero la realidad es que la encuesta también trae otras cifras que son favorables a las motivaciones de ese estallido. Por ejemplo, el 57% cree que fue necesario para visibilizar los problemas chilenos. Así que le pregunté a Samuel por su opinión frente a los números de la encuesta y si eso de alguna manera lo hace pensar hoy que no valió la pena salir a protestar en 2019. Yo, haciendo primero una reflexión de los números, claro, yo creo que la opinión pública, la misma Tercera, los mismos medios de comunicación masivos que son en Chile dueños de algunos grupos empresariales importantes solamente, eh, hacen, claro, una visión súper simplista y un análisis súper simple, análisis fácil del número. La gente estuvo en contra de la movilización social. Yo no lo veo así, yo veo que hay una inconformidad de la respuesta de la institucionalidad hacia un fenómeno complejo. La institucionalidad no supo responder a la problemática que hubo. Sí hubo una respuesta de hacer un cambio a la Constitución y todo lo que ello conllevaba, pero las personas terminaron viendo que no, que hubo una insatisfacción respecto a lo que ellos demandaban, de que hubiera mejor salud, de que hubiera mejores pensiones para las personas mayores y para las que vienen después, de que hubieran mejores oportunidades laborales, de que hubiera una mejor educación. Las personas no vieron que que hubo frutos de ello y por eso hablan de que la situación está peor, de que quizás la movilización no, no está la esperanza que había en ese momento. Ese sentimiento como de satisfacción, de desesperanza, de desafección con la política también, porque ya la política yo me movilicé y no me supo responder. ¿Por qué voy a seguir participando? ¿Para qué me va a importar? Pero eso, y yo creo que sí, yo desde mi posición, yo creo que sí valió la pena, y sí va a seguir valiendo la pena la movilización social, no va a dejar de valerlo. Aunque movamos la aguja 1 centímetro, es 1 centímetro para mejorar la vida de las personas que no se iba a mover si no lo hacíamos. Se los estaba contando al inicio del episodio que uno de los efectos del estallido social fue que los movimientos sociales lograron poner presidente y eligieron a Gabriel Boric en 2021. Boric, que llegó al gobierno con apenas 35 años, había sido presidente de la Federación Estudiantil de su universidad durante las marchas de 2011 y desde entonces se había convertido en un líder muy destacado de la izquierda chilena. Hemos llegado hasta acá con un proyecto de gobierno que puede sintetizarse en pocas y simples palabras. Avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales que Chile viene demandando sin dejar a nadie atrás. Eso significa crecer económicamente, convertir lo que algunos entienden como bienes de consumo de manera equivocada
en derechos sociales garantizados para todas y todas, sin importar el tamaño de la billetera. Y aunque llegó al poder venciendo a la ultraderecha del candidato José Antonio Kast, un nostálgico de la dictadura de Pinochet, en el gobierno Boric ha sufrido varios descalabros. El mayor de ellos, no haber podido lograr cambiar la constitución que ya les había contado dejó el dictador Pinochet porque no recibió el apoyo ciudadano. Es por eso que por esa derrota, por el poco apoyo en el Congreso y por su baja popularidad, Boric ha tenido que ceder y modificar en sus ideales. Por ejemplo, hasta ahora pudo presentar un proyecto para modificar el financiamiento de la educación superior, aunque no va a lograr cumplir la promesa de perdonar todas las deudas a los estudiantes. Por eso Samuel Briceño no oculta que hay cierta desilusión, aunque también de su parte trata de entender al presidente que hace 13 años estaba en su misma posición como líder estudiantil. Diferentes coyunturas que han ido sucediendo, que han pasado que como movimiento estudiantil no hayamos visto todas nuestras aspiraciones, todas las cosas que nosotros esperábamos cuando asumió este gobierno, diferentes promesas. Por eso también nosotros, a cierto punto, le dimos apoyo en la candidatura de Gabriel Boric en algún momento en la segunda vuelta cuando iba contra José Antonio Kast, que nosotros como movimiento estudiantil lo encontrábamos un retroceso para nuestras aspiraciones. Nos sentimos a cierto punto insatisfechos porque no hemos podido avanzar todo lo que esperábamos, pero que responde también a un fenómeno coyuntural que está viviendo el país en torno a la política, y esperamos que pueda haber un cambio pronto, no solamente en torno a la dirección del gobierno, sino en torno a la dirección del sistema político en general, que sepa dar las respuestas a las inquietudes, a las necesidades de la ciudadanía, en torno a seguridad, en torno a educación, en torno a salud, en torno a las diferentes problemáticas que tengan. Yo creo que ahí quizá al gobierno le faltó algo que sí fue importante en otros gobiernos, y que fue esta idea de sí ser realista en torno a la realidad política que hay, pero tampoco renunciar a los ideales que te llevaron a ser gobierno, aunque eso muchas veces determine no tener el apoyo de un parlamento que sí está en contra tuya, pero no se gobierna para el parlamento, se gobierna para la gente. El próximo año Chile vuelve a tener elecciones para buscar el reemplazo de Boric, pero llega a esas elecciones sin un panorama claro. La izquierda está debilitada por el gobierno actual, pero la derecha sufrió una derrota cuando no se aprobó el año pasado el plebiscito con los cambios que ellos promovieron a la Constitución, así que se podría decir que están en tablas. Lo que Samuel espera es que la tendencia que hay de un giro a la derecha en Latinoamérica o incluso a la ultraderecha, como en el caso argentino, finalmente no se vaya a dar en Chile. Nosotros esperamos que se logre frenar, porque para nosotros como movimiento estudiantil es un retroceso sería un retroceso que la derecha o la ultraderecha llegara a gobernar el país, porque son quienes están a favor de que con dineros públicos se lucre en la educación, de que se financie a los proyectos de sus amigos empresarios en el país. Son los que han robado, son quienes nos han reprimido como movimiento estudiantil de forma muy fuerte, y son los hijos y los herederos de la dictadura de nuestro país, que por 17 años tuvo con un terror a todos quienes lo creéis por solo creer en un país diferente y en un país mejor, vieron truncados sus sueños a través de la represión, el exilio, la muerte, o el simplemente dignarse a trabajar solamente porque nada va a cambiar, porque era difícil pensar un país sin el tirano. Antes de despedirnos le pregunté a Samuel Briceño cómo habían vivido desde su movimiento estudiantil la réplica que hubo del estallido social chileno en otros países como Colombia, que apenas un mes después de esa primera protesta chilena ya estaba en paro nacional en noviembre de 2019. Y esta fue su respuesta. Nosotros creemos que se replicó, al menos como se ha visto también, porque compartimos muchas cosas como latinoamericanos. Como latinoamericanos tenemos mucho en común en torno a un sistema político y un sistema económico que nos rige, y que eso de compartir mucho también hace que por razones muy similares tengamos movilizaciones importantes en tiempos parecidos, eh, y también otro fenómeno importante que tiene que ver con la globalización, en esta instantaneidad de la información. Ahora, por ejemplo,
Si yo tengo una movilización ahora gigante en Chile, van a saber al mismo tiempo que está pasando en Colombia. Y puede ser de que nosotros tenemos los mismos problemas, vamos a movilizarnos por las mismas cosas y viceversa puede suceder. Como se vio el movimiento internacional ahora en solidaridad con Palestina, de que tanto en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, se dieron movilizaciones, se movieron acampes, tomas de espacios por acabar con la violencia que están viviendo los hermanos y hermanas palestinos y el asedio frente a un Estado genocida como Israel. Entonces, todo eso, además de nuestras similitudes y un sistema globalizado, hace que vayan a suceder estos procesos mucho más de lo que se vivía antes. Quizás un ejemplo parecido podría ser el mayo del 68 en Francia, que también en Latinoamérica vivimos procesos similares de movilización en las universidades, pero con hartos tiempos de diferencia. Entonces, ahora hay una espontaneidad en torno a la información que va a hacer que estos procesos se vean mucho más fáciles. Hay mucha más facilidad de poder tener intercambios de información entre organizaciones, conexión, conversaciones, saber el cómo se está, en qué se está. Entonces, y para nosotros también es muy positivo que se esté pensando en general en una Latinoamérica mejor, como en esa idea de la patria grande que se tiene en algunos lados, en algunos movimientos sociales, que en cierto punto nosotros también compartimos, y de una visión más personal lo comparto, y entonces es bueno que estos procesos se vayan dando en nuestros países hermanos, porque pensar en una Latinoamérica unida e importante también nos hará tener mejores sociedades y mejores países en las individualidades de cada uno. Así que, en resumen, 5 años después del estallido social en Chile aún hay impunidad frente a los impresionantes abusos cometidos por las fuerzas policiales. 5 años después del estallido social, Chile no ha podido cambiar la constitución heredada del dictador Pinochet. El primer intento fue de extrema izquierda y el segundo intento de extrema derecha, y ambos fueron rechazados. 5 años después del estallido, el presidente Boric, que era un líder estudiantil, no ha logrado cumplirles las promesas a sus electores para lograr los cambios, aunque ellos insisten en que valió la pena salir a protestar. Y 5 años después del estallido, Chile se prepara para ir a elecciones sin tener muy claro qué camino tomará. A ustedes gracias por escuchar. Esto es Al pie de un volcán en Latam, un podcast para contar y explicar lo que pasa en nuestros países de Latinoamérica. Los esperamos en un próximo episodio y recuerde seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @elvolcanlatam y en mi cuenta de Twitter @RicardoGonduc.